Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cecilia. Bueno, es bueno derribar mitos, ¿ah? Claro. Siempre. Porque hay tanto, y muchas veces hablan con tanta propiedad, cosas que no son ciertas y que vienen a responder en este Y se naturalizan y al final terminan eso justificando políticas públicas que a veces son dañinas para el territorio, para las personas. Y siempre en la actualidad lo que va ocurriendo nos pone de nuevo en el foco de lo que pasa allá en el sur. Ahora lo que acaba de ocurrir con el fallo, ¿verdad?, del caso Luxinger-Macay, que no se falló en el sentido de que sea un delito terrorista, pero sí se condenó, ¿verdad?, a los autores. Nadie parece haber estado muy conforme, ni por el lado de las víctimas, ni tampoco los condenados. Pero bueno, esto es un caso y siempre estamos hablando de lo que pasa allá con el pueblo mapuche, y en ese sentido siempre vigente este tema. Y a propósito de los mitos, son varios. Por ejemplo, este que ustedes hablan, el mito 3. Los mapuche le protestan a Chile porque ya no les pueden reclamar a los españoles que los colonizaron. O sea, eso se ha escuchado muchas veces. A ver, Claro. ¿qué podrías decir, Carlos, sobre eso? Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas las que escuchan a ustedes. Lo que pasa es que, bueno, detrás del libro está el intento de poder reflexionar sobre aquellos estereotipos, creencias Sí. que tenemos, que hemos naturalizado en relación al pueblo mapuche, pero que también hemos naturalizado con respecto a nosotros mismos, nuestra propia identidad como sociedad. Y que eso de alguna forma ha hecho que las relaciones con el otro, y sobre todo con el pueblo mapuche, han nacido de dominación, de subordinación. Y uno de los mitos tiene que ver con que que se ha sido permanente a lo largo de la historia, es creer que son dos mitos en realidad. Uno es creer que esto es algo del pasado, que cómo podemos estar reclamando algo del pasado, y cómo pueden estar reclamando algo que ya pasó hace mucho tiempo. Algunos dicen hace 500 años, el problema no fue hace 500 años, el problema es hace 150, que para la perspectiva histórica, para la perspectiva de un pueblo con mucha memoria, mucha memoria, es ayer. Y eso es que es un problema fundamentalmente que tiene que ver con la invasión del Estado chileno al territorio mapuche. Y el segundo mito tiene que ver con que en el fondo se trata de una especie como de reclamo añejo, digamos. Cuando en un pueblo está herido, dado lo que pasó en la historia, pero también lo que sigue pasando ahora, dado una relación de subordinación, de negación que hay, esa herida se abre constantemente una y otra vez. Ahora, este otro mito, las forestales que están allá son la tercera industria productiva del país y todavía les molesta. Da trabajo. Sí, y se puede decir de un montón de industrias extractivas. Ahora, por ejemplo, se quieren instalar las salmorenas en Arauco, en la costa de Arauco. Como no les resultó en Chiloé, se quieren venir ahora a la costa de Arauco, que está lleno de concesiones. Y también lo que dicen es que ofrecen trabajo. Y los que son ¿Cuál es el pero de ustedes? El pero de eso es que detrás de la instalación de ese modelo económico y representado en las forestales o en las salmoneras, está instalado, no solamente se instaló inconsultamente, se instaló mediante la fuerza, y además no respeta también la propia manera de mirar y relacionarse con la tierra que tiene el mismo pueblo mapuche. Pero Carlos, ¿esto tiene vuelta atrás acaso? ¿Lo de las forestales? Sí, claro que tiene vuelta atrás. De hecho, está teniendo vuelta atrás. O sea, hoy en día, al menos donde nosotros vivimos, hay muchos territorios en donde las forestales han retrocedido, por una u otra vía, pero han retrocedido. Hay comunidades controlando sus espacios territoriales, sembrando en esos espacios territoriales, cosechando lo que dejaron las forestales, generando un proceso económico más sustentable en el tiempo y no de devastación tan rápida como se hace con una forestal cuando hacen sus cosechas. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez, sí. Las cosechas forestales son dantescas, porque la verdad que uno dice, detrás de eso hay mucho dinero, pero detrás de ese dinero hay devastación medioambiental, hay usurpación territorial y por lo tanto un daño a las comunidades que han estado ahí, y detrás de eso también hay gente que está sufriendo esos problemas que son no solo medioambientales, sino son sociales. Ahora, ahí viene otro de los mitos. Los mapuches quieren todas las tierras del sur del Biobío y expulsar a los chilenos. Eso es un mito. Eso es en el fondo algo que se dice desde los líderes dominantes del país como para poder justificar políticas más represivas, pero ningún mapuche quiere echar a los chilenos, que lo que se quiere es cómo convivir en el mismo territorio, pero en base a la justicia, en base al reconocimiento no solo de la historia de lo que ha pasado, sino también de que hay un otro diverso que tiene otra manera de poder vivir y existir en ese territorio. Carlos Brecciani, sacerdote jesuita, conversando con nosotros. Él hace muchos años que vive allá en la región, en Tirúa más precisamente.
profundamente y que conoce mucho el mundo mapuche, pero yo quería saber, ustedes, o tú en particular, ¿tienes alguna crítica que hacerle a ciertos movimientos mapuches o a cómo expresan sus reivindicaciones o a cómo están organizados? ¿Qué diría? Porque me imagino es una gran variedad de personas, por lo tanto algunos errores se cometerán también. Bueno, en los procesos sociales, ningún proceso social de reivindicación de derechos, ninguno, ni el de educación, de los que somos testigos en nuestro país, son todos homogéneos, son todos con la misma escala, son todos con la misma acción política. En ese sentido hay mucha diversidad de acciones políticas. Lo que yo creo, y no lo digo yo porque lo dicen también muchos líderes de ahí del territorio, es que lo que se necesita, lo que ha faltado en el fondo es la unidad, las alianzas necesarias para generar un frente común en donde también chilenos pobres, campesinos pobres chilenos están sufriendo lo mismo que sufre el campesino chileno, el campesino mapuche, la devastación de su tierra, el modelo instalado económico. Entonces, en ese sentido hay la crítica que yo digo, que dije los mismos dirigentes, es: necesitamos dialogar entre nosotros para ver cómo enfrentamos esto en común, con otras alianzas. ¿Tener una voz única? Con otras alianzas. No sé si tener una voz única, porque el pueblo mapuche nunca ha sido de una sola voz, pero sí, en el fondo, poder colaborar juntos para que el territorio pueda ser recuperado en todo sentido. Estamos hablando con Carlos Bresciani aquí en el estudio de Cooperativa, pero hay información del minuto, está pasando, lo escuchas en Cooperativa, habla el alcalde de Santiago a propósito de estos registros de incidentes en el INBA, Cassandra Wiedemann. Sí, ¿qué tal? Pasemos a escuchar de inmediato lo que dice el alcalde Felipe Alessandri respecto a estos videos que dio a conocer. Que nos dejemos de politiquería, que conversemos las cosas de frente. Aquí hay profesores que van con miedo a trabajar, hay vecinos que ven cómo el mobiliario urbano se ve destruido, la iluminación se ve destruida, como la cotidianidad de ellos es vivir con bombas Molotov y con gases lacrimógenos que tira Carabineros para dispersar. Recuperemos la educación pública, pero recuperémosla en serio. Lo que estamos viendo en los colegios, esta agresión al Cabo Quintanilla, no es primera vez que ocurre. Y frente a eso, nosotros como sociedad, dejando la política de lado, hagámonos cargo de ello. Yo hago un llamado para que tramitemos prontamente el proyecto de ley de aula segura, que nos va a dar herramientas para sacar de estos establecimientos a delincuentes que muchas veces se disfrazan del uniforme para generar la anarquía. Aquí hay unas nuevas generaciones, como en esta escuela que estamos hoy día, de alumnos que sí quieren estudiar. Por favor, yo insisto en que necesitamos hacer un llamado como sociedad y yo como sostenedor a la pronta tramitación del proyecto de ley para ir dejando de lado estos hechos lamentables. ¿Qué contexto se dan las imágenes que subió a su cuenta, alcalde? Obviamente todavía no se tramita, usted hace un llamado a los parlamentarios. ¿Qué van a hacer por mientras? Porque no son hechos aislados. Nosotros el día de ayer nos juntamos con el fiscal Almendari y con el fiscal Jacid para abordar estos temas. Queremos encontrar responsables. Con la labor de inteligencia que ha hecho Carabineros, se han logrado identificar precisamente a estudiantes. No me digan que son infiltrados ni que nadie los puede determinar. Aquí hay personas con nombre y apellido que han sido identificados, algunos han pasado control de detención. Aquí yo estoy dispuesto a poner el poco capital político que tengo a disposición para trabajar en estos temas. Esto se dio en el contexto del día 2 de octubre frente a un cortacalle en el INBA, y Carabineros, frente a la flagrancia, ingresó al establecimiento y ustedes ven las imágenes que hablan por sí solas con la violencia que fue atacado el Cabo Quintanilla. Frente a estos hechos nosotros necesitamos trabajar como sociedad en un proyecto de ley que nos permita al menos garantizar a los trabajadores, a la comunidad escolar completa, la seguridad propia y además a la inmensa mayoría de los estudiantes que sí quieren estudiar. La matrícula de nuestro establecimiento, de los liceos, va a la baja. Los vecinos, y recalco esto, los vecinos están aburridos de tener que convivir con estos delincuentes que se toman las calles y destruyen el mobiliario urbano, los contenedores, los focos de la luz, las cámaras que hemos puesto, que rayan la superficie de los edificios, y frente a esto nosotros tenemos que trabajar como sociedad toda en extirpar y que estos hechos delincuenciales ojalá sean sancionados y que pasen a ser historia del pasado y que miremos para adelante hechos positivos como el que estamos aquí en esta escuela y como los tantos logros que logran nuestros alumnos de los colegios. Ahí está la palabra, sí. Ahí está la palabra del alcalde de Santiago, luego de conocerse estos videos que él mismo publicó a través de las redes sociales. Está Cassandra Wiedemann justamente con el alcalde a propósito de esta declaración que hace y esta solicitud de acelerar el proyecto de ley Aula Segura que está en discusión. Gracias, Cassandra Wiedemann. Está pasando y lo escuchas en Cooperativa.
Continuamos nuestra conversación con el sacerdote jesuita Carlos Brechani, uno de los autores de este libro Mitos chilenos sobre el pueblo mapuche, y estábamos justamente hablando de si se podía hacer alguna, no sé si crítica o observación, ¿verdad? Es la incapacidad a veces de ponerse de acuerdo entre ellos, pero justamente uno de los mitos, el número 11 que ustedes tienen en el libro, dice: los mapuches no son capaces de ponerse de acuerdo y pretenden dirigirse solos. Entonces no es tan un mito. No, es un mito en el sentido que eso justifica la incapacidad del gobierno para consultar debidamente y de acuerdo a las normas internacionales los problemas que les afectan a las comunidades. O sea, porque muchas veces se ha usado ese mito, que no se ponen de acuerdo, no hay una sola voz para poder decir, bueno, entonces no hay con quién dialogar. Yo recuerdo, esto es así a propósito de ese comentario, uno le pide a veces al pueblo mapuche que tenga una sola voz, que plantee un solo planteamiento, que haga una sola, que es lo que quieren de una vez por todas. Yo digo que ni Chile fue capaz al comienzo de la independencia de hacer ese ejercicio, y se demoró 8 años en hacer entre una independencia y otra. Entre el 2010 y el 2018 se fue construyendo como país. El pueblo mapuche también se está autoconstruyendo como país y también requiere los diálogos internos para poder construirse en base a lo que son también su modo de mirar la vida, mirar la tierra. O sea, no le pidamos a los otros lo que no podemos tampoco hacer nosotros. Y en ese sentido, en el fondo, este mito lo que hace es querer justificar la incapacidad de diálogo verdadero con las comunidades. Ahora, buena parte de los mitos, uno se da cuenta al leer el libro, que son además abiertamente discriminatorios, son violentos, son conflictivos, no son capaces, lo que estábamos hablando acá, no son capaces de ponerse de acuerdo, no son capaces de controlar. Entonces también hay una mezcla que va de la mano de no solamente de mitos, sino que de discriminación, incluso en algunos sentidos de derecha y abiertamente de racismo. O sea, ciertamente. O sea, lo que pasa es que, mira, al final este libro que escribimos nosotros con la Universidad Alberto Hurtado también, el Centro Vive, lo que quiere recoger es también una experiencia que nosotros hemos tenido en el territorio, como de poner en crisis nuestros modos de mirarnos y de reconocernos. Y eso es lo que le hace falta al país. ¿Sabes por qué? Porque no hace falta no solo reconocernos, ay, sí, ustedes son distintos, sino nuestras manera de construirnos como nación y como país ha sido a la espalda, en negación o en subordinación a nuestros pueblos indígenas, especialmente al pueblo mapuche. Y eso genera mucha violencia. Es una violencia que se ha naturalizado, que se ha estructurado. Voy a poner 2 ejemplos así que a mí siempre me resultan como iluminadores. Yo esto lo he ido viviendo allá, pero también hay muchos autores mapuches que lo han mencionado, como Pedro Cayuqueo, o las mismas comunidades, los Lofes Resistencia, que sacaron este libro que también tengo acá, que se llama Tripaimun Pulcá, que en el fondo revelan estos procesos de violencia estructural y naturalizado a partir de un modo de concebir la relación con el otro. Por ejemplo, te pongo 2 ejemplos así que son pueden ser hasta anecdóticos. Uno, en Chile, al comienzo de la independencia, hubo 2 escudos nacionales. Esto lo dice también Baradí también. El escudo nacional con 2 mapuches, y a las pocas décadas un escudo nacional con 2 animales. Justamente en el proceso en que Chile primero como que miraba a los mapuches como heroicos, y después les dice, no, esto hay que sacarlo del imaginario nacional para poder validar la invasión al territorio. Ese es un ejemplo concreto de cómo van cambiando las percepciones de acuerdo a los intereses. Hoy en día también se habla del pueblo mapuche con otras categorías, como terroristas o como violentos, que es un poco lo que queremos desmontar en el libro. Porque de alguna forma, desmontando eso, desaprendiendo eso, deconstruyendo eso, podemos construirnos en una relación más simétrica y no de patronazgo, porque este país es país de patrones con dueños de fondo, digamos, ¿sí? Carlos con Brechani, inquilinos en su interior. Claro, pero sin lugar a dudas todos los hechos de violencia no le hacen ningún favor, ¿verdad?, a la causa no le hacen un favor, mapuche, y lo comentamos siempre, son un grupo minoritario, no representan a todo el pueblo mapuche, y eso todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? Pero responden a una violencia mucho mayor que nadie se hace cargo. Es una violencia estructural y naturalizada que nadie quiere hacerse cargo. Las violencias no son por maldad, porque sí nomás, surgen por algo, y nadie quiere preguntarse por qué hay focos de conflicto o de tensión en el territorio. Y nadie se pregunta cómo actúan las forestales en ese territorio, cómo fue la adquisición de esas tierras en el territorio, cómo fue la negación de un pueblo, de su cultura y de sus institucionalidades. Bueno, eso es muy violento. Otro ejemplo
clásico que ahora se está discutiendo en el sur, creo que una municipalidad. Puerto Saavedra. Todos conocemos Puerto Saavedra, al menos de nombre. Puerto Saavedra, esto me acuerdo que se lo escuché una vez a Pablo Marimán, es como que Israel tuviera una ciudad que se llamara Hitler, Adolf Hitler. O sea, ¿ustedes se imaginan a Israel con una ciudad de No. 20.000 habitantes que se llame Adolf Hitler? Imposible. Y Puerto Saavedra es por Cornelio Saavedra, que fue el que dirigió la invasión hacia el territorio mapuche. Entonces, y lo naturalizamos, ¿no? Es así nomás. O sea, como que la historia de Chile nos la pintaron de una forma y la verdad que hay que desaprenderla. Pero Cayuqueo en esto, en el libro de él también es estupendo para eso. Carlos, ustedes como los jesuitas, un grupo de jesuitas, tiene bastante presencia ya. ¿Cuál es la influencia de ustedes? ¿Cuál es el rol que como religioso, como sacerdote, sientes que tienes que llevar adelante? No sé si tenemos mucha influencia. Lo que sí ahí, lo que estamos es, mira, compartir el territorio con nuestra presencia y sumarnos a los procesos y colaborar con los procesos de alguna forma que pueden ayudar a dignificar las demandas, los derechos y la vida de las personas ahí. Porque también hay ataque a iglesias y ustedes mismos han sido víctimas, y en ese sentido también tú dices esa violencia. Y también esa violencia responde a otras violencias que como iglesia también hemos tenido, iglesia colonizadora, iglesia que en algunos casos ha demonizado la religión mapuche. O sea, de hecho seguimos hablando de religiosidad mapuche y no, pues religión mapuche. Es como cuando se dice esto es una etnia, no es una etnia, como dice la enmienda ya, la hernia la tengo aquí en la espalda. No, es un pueblo, porque no nos atrevemos a nombrar las cosas como son, como religión, como lengua y no idioma, como pueblo y no etnia, porque en el fondo le tenemos, y la iglesia también, le tenemos un cierto miedo, susto a lo diferente y que eso diferente tenga derechos políticos y culturales propios. Claro, porque al decirlo como una especie de esa forma, alterofobia que tenemos en este al país. decirlo de esa forma los validas a la larga. Claro, los validas. Entonces, y no tenemos tantas ganas de validarlo. Y cuando tú validas a alguien, no solo culturalmente, como quiere hacer el Plan Araucanía, que es una... A ver, eso te iba a preguntar. Es más avanzan en el hecho político de querer instalar en el Congreso la discusión por el reconocimiento constitucional, pero es un reconocimiento constitucional folclórico, o sea, la cultura, el idioma, la lengua, la medicina, lo cual no está mal, pero es periférico. Lo fundamental son los derechos colectivos de un pueblo, el derecho a ser pueblo. O sea, a ver, lo digo, una vez fui con el Hogar de Cristo, que está en Tirúa, y fuimos a una comunidad, estoy hablando de años atrás. Y nos citó la comunidad. Ya fuimos, la reunión, en la comunidad al sur de Tirúa, y la comunidad, los peñas nos dijeron, miren, nosotros no, qué bueno que están acá, pero nosotros queremos saber lo que ustedes están haciendo y queremos también aprobar lo que ustedes están haciendo, porque lo que pasa en nuestro territorio, que era esa comunidad, ese territorio, nos afecta a nosotros. Eso es un ejercicio de autonomía. Si eso estuviera estructuralmente, políticamente avalado constitucionalmente por nuestro país y no solamente como un deseo de una comunidad, sería muy distinto. Entonces, en el fondo uno dice, reconozcámoslo, pero folclóricamente, en el fondo el mapuche en primera fila, la estola mapuche, no sé, pero reconocer al otro con derechos políticos propios nos cuesta porque perdemos entre comillas, creemos perder el control, creemos perder la dominación o la subordinación o la clientelización de nuestras políticas, y le tenemos miedo a la diversidad, si este país somos alterofóbicos a morir. Carolina dice, por favor, ¿pueden preguntar qué piensa de los atentados en la zona, específicamente los incendios a cabañas? Gracias. Lo dice con el hashtag Somos Cooperativa. Sí. O sea, yo creo que la violencia política, porque a eso le llamo violencia política, es querer relevar un tema mediante una acción de fuerza, que es quemar casas, quemar camiones, para sumar más cosas, digamos. Yo no estoy de acuerdo con ese modo político de proceder, pero creo que quedarnos solamente ahí y no preguntarnos por qué pasa eso, donde hay una violencia estructural mucho mayor, es quedarnos en una miopía. Obviamente para la gente que lo sufre es todo, pero si estamos hablando más institucionalmente, más políticamente, tenemos que mirar la historia y el presente en un contexto más amplio. Como para buscar una solución, dices tú. Claro, o sea, yo no me puedo quedar solamente en que me quemaron una iglesia y uy, que son malos los mapuches, si es que fueron. No, yo tengo que preguntar, bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Qué hay de nuestro modo de proceder como institución que produce estos efectos? Porque además, dicho sea de paso, perdón que me alargue en esto, pero la violencia. No estoy justificando la violencia, estoy diciendo que una cosa es entender y otra cosa es justificar. Y además que yo creo profundamente que este país nos pone en estos dilemas,
no solo aquí en el mundo mapuche. Preguntémonos por todos los casos que han habido de conflictos sociales en este país, Freirina, Aysén, hay Chiloé últimamente, porque tenemos una democracia que no ha sabido estructuralmente hacer participativa a las poblaciones en sus territorios. Perdón que te lleve a otro tema, pero no puedo dejar de hacerlo como sacerdote jesuita. La última noticia es la congregación jesuita que informa que el Vaticano ordenó un nuevo proceso canónico en contra del sacerdote Jaime Guzmán. Es uno más de los casos de tantos sacerdotes, ¿no es cierto?, involucrados en temas de delitos de abuso sexual. En ese sentido, ya que estamos con esta lógica de comprender por qué pasa, ¿por qué pasa esto en la Iglesia Católica? Primero una aclaración, yo por lo que tengo entendido, no es que el Vaticano ordena a los jesuitas como si nosotros no hubiéramos hecho nada. Yo tengo entendido que los jesuitas fueron la compañía inició una investigación. Y al iniciar la investigación la manda a Roma y Roma le dice, bueno, ya, háganse cargo. Sí, pero esto es sobre la base de la investigación previa que hizo el provincial Cristian del Campo. Que en el fondo se vio que era verosímil. Bueno, ¿por qué pasa lo que pasa? Mira, me recordaste unos diálogos que hemos tenido allá con la iglesia local. Muchos dicen, la primera reacción es hay que sacar las manzanas podridas. Es como la reacción natural en general de la sociedad. Desde el sentido común. Desde el sentido común, ya, bien, sí, hay que sacar las manzanas. Hay que condenarlo. Ya, hay que sacar las manzanas podridas. El tema es, ¿qué pasa si el cajón es el que hace que las manzanas también se pudran? Y yo llamo cajón, de alguna forma, a la institucionalidad de la iglesia, o el modo como hemos concebido el vivir la fe, que tiene que entrar en revisión, en deconstrucción, a propósito del mismo libro, ¿no? Tenemos que deconstruir, desaprender quizás modos institucionales eclesiales que han favorecido justamente el abuso de poder, el abuso de conciencia o el abuso sexual. En ese sentido tenemos que entrar en una crisis. Yo creo que Francisco en eso ha tratado de hacer algo, pero eso no se lo podemos pedir al Papa. O sea, tenemos que hacerlo todos los cristianos, los que somos de iglesia, porque además creo que puede ser también un proceso interesante para nuestra sociedad en Chile. La sociedad chilena es muy abusiva. Y también existen montones, somos en general súper terceros cómplices. O sea, cuando alguien ve alguien robando, dice, no, mejor no me meto. O cuando hay una violencia intrafamiliar, también que me puedo meter en problemas. Esas son frases típicas que uno escucha, porque estamos en una cultura de abuso de terceros cómplices. Pero tú como sacerdote jesuita, ¿esto lo habías percibido ya hace muchos años? ¿Qué cosa? Esto de la caja... La caja que es la que pudre la manzana. Sí y no. A mí el estar en Iturbide me ha hecho, pues, por las comunidades, por los diálogos que uno ha tenido, desde el 2003, me ha ido poniendo en buena crisis, en un discurso más crítico en relación a los propios modos jesuíticos y de la iglesia, ciertamente. ¿Te han dado ganas de irte? No, para nada, sino de cambiar las cosas. Perfecto. Es que también hay algunos compañeros tuyos que se han ido. Sí, claro. Como Lucho García Huidó y otros. Lucho, claro, ¿no? Pero, y bien, los caminos, uno tiene que ir encontrando cuáles son los caminos que encuentra con mayor coherencia. Y en ese sentido yo creo que en el fondo uno está invitado a repensar, a rehacer, a reaprender modos para que podamos tener una convivencia más sana, no abusiva, en la iglesia, o sea, modos más democráticos. Si la iglesia adoptó, esto es un comentario mío, pero si la iglesia adoptó un cierto estilo medieval, monárquico, hace 1000 años, ¿por qué no puede adoptar procesos más democráticos? ¿Y qué observación haces tú de la relación que se da con la jerarquía de la iglesia? ¿La relación de quién con quién? Tuya personal cuando observas todo esto, cuando observas estos príncipes, cuando observas a Sati que se va a un tribunal y no declara, cuando ves todo esto, ¿qué es lo que te pasa a ti? O sea, a mí, yo tengo que reconocer que Tirúa está un poco lejos de la chimuchina, digamos, eclesial. No quiere decir que eso uno no se haga cargo, pero a mí lo que me pasa es que me pasa un poco como primero, desconcierto, y segundo, una cierta como pena, así de cómo es posible que no hemos podido adecuarnos a un modo de relacionarnos más horizontal, menos vertical, que no quiere decir que hay algunos que tengan responsabilidad, porque en toda institución tiene que haber gente con responsabilidades, pero más comunitaria. O sea, lo de Jesús lo que propuso Jesús fue una relación horizontal, comunitaria, para entender las relaciones no solo con Dios, sino entre nosotros. Y la hemos verticalizado. Y la verticalidad puede tener algo bueno en el sentido que alguien decide, pero también puede tener algo muy perverso en cuanto a que no se toman en cuenta
todos los contextos y las condiciones de las personas. No sé si leíste el libro de Oscar Contardo, que se No, acaba de no lo publicar, leí, se Rebaño, acaba de donde publicar, se da cuenta de muchos otros casos que involucran a jesuitas, que a muchos puede sorprenderles porque eran menos conocidos tal vez, y también no sé si eso de alguna manera a ustedes les ha quitado autoridad en las comunas allá en el sur, o estos temas allá no salpican. Nunca hemos tenido mucha autoridad. No, autoridad moral, me refiero a autoridad en el sentido como para opinar, cuando pueden decir que Carlos Bresciani, ¿qué me viene a opinar de los mapuches cuando ellos en su propia obvio, y hay gente que uno no lo dice, claro, y ya se viene a escucharlo. En eso se viene a escucharlo, es duro, a veces con mucha razón, otras veces sin mucho fundamento, pero en general se viene a escuchar que a uno le digan en la cara, oye, ¿cómo puedo confiar en ti si ustedes son parte de esto? ¿Cómo puedo confiar en ti si...? Yo creo que eso se va construyendo en el día a día, en las colaboraciones locales las cuales uno va teniendo. O sea, en eso nosotros cargamos con yo, digo, para hablar en singular, cargamos con un peso institucional del cual queremos hacernos cargo. Si no, sería muy fácil llegar y partir, no va a decir, ¿sabes qué? Pero yo me quiero hacer cargo porque creo profundamente que la Iglesia, la comunidad de los creyentes, puede aportar desde la fe, de un sentido más horizontal y comunitario, puede aportar a procesos de dignidad para las personas y los pueblos. No que vamos a ser ni los protagonistas, por favor, este libro no es para ser ni protagonista, ni hablar en vez de, ni magnificar la voz de nada. Ojalá aquí estuviera sentado no Carlos Bresciani, sino estuviera sentado los dirigentes concretos de las comunidades. Ojalá aquí pudieran venir los dirigentes de las comunidades que yo conozco, para que ellos mismos puedan expresar cómo viven y cómo elaboran las relaciones con otro pueblo, y la relación con sus propios pueblos. Bueno, está hecha la invitación entonces para interesarse sobre este libro que se llama Mitos chilenos sobre el pueblo mapuche, Carlos Bresciani, Juan Fuensalida y David Soto, sacerdotes jesuita, y Nicolás Rojas, que es investigador del Centro Vives, claro, de la Universidad Alberto Hurtado y la compañía. Esto se presenta mañana a las 12 en el ex Congreso Nacional. Ya, en la sede del Congreso acá en Santiago, ¿no es cierto? Sí, bueno. Bueno, ¿a quién le gustaría, quién debería leer este libro de las autoridades? Todos. O sea, si yo tuviera que hacer una lista de libros que tienen que leer todos, incluso que tienen que estar en los colegios. En los colegios primero... ¿Qué es el tema? Claro, biografía escolar. Primero, en los colegios, el libro de Pedro Cayuqueo, Historia secreta de los mapuches. Ese tiene que estar sí o sí, porque a uno le deconstruye el modo como uno se ha relacionado y se ha autoidentificado como país chileno. Segundo, el libro del Tripaymun Pulca, que lo sacaron las comunidades en resistencia, es un libro precioso, interesante y bien fundamentado para hablar de un ejemplo concreto en un territorio. Y ojalá que lo lean las autoridades políticas. Por ejemplo, el ministro Moreno. Por ejemplo. Yo creo que en algún momento nos vamos a topar, así que... Él se lo entrega. Sí, seguramente le va a llegar antes. Gracias, Carlos Bresciani, sacerdote jesuita, entonces uno de los autores de este libro, Mitos chilenos sobre el pueblo mapuche. Que te vaya muy bien y gracias por venir. Bueno, chao. Buenas tardes. Hasta la 1:00 p.m. Seguimos.